Hay algo que nadie dice. No es el ruido afuera lo que te quita el sueño, es lo que no se resuelve dentro de ti. Te acuestas, el cuerpo está cansado, pero la mente no se apaga. Empieza a repetir conversaciones, a revivir momentos, a imaginar escenarios que ni siquiera han pasado. Y lo peor es que sabes que necesitas descansar, pero no puedes. Si esto te está pasando, no estás solo. Y más importante aún, no es casualidad. Tu mente no está en contra tuya. Está intentando decirte algo que llevas demasiado tiempo ignorando. En este video no vas a encontrar frases vacías, ni promesas rápidas. Aquí vas a entender por qué tu mente no descansa y cómo empezar a recuperar el control sin luchar contra ti mismo. Porque el problema no es que pienses demasiado, el problema es que estás cargando más de lo que deberías. Si en algún momento sientes que esto habla contigo, déjalo en los comentarios con un simple «me pasa». Eso también es parte del proceso. Y si este tipo de contenido te ayuda a entenderte mejor, suscríbete. Este canal es para quienes ya no quieren vivir en piloto automático. Ahora, escucha esto con calma. Capítulo 1. No es insomnio, es acumulación emocional. Hay una verdad incómoda que pocas personas aceptan. La mayoría de las noches en las que no puedes dormir no tienen nada que ver con el sueño. Tienen que ver con todo lo que te guardas durante el día. Durante el día tú funcionas, resuelves, cumples, soportas. Dices sí cuando querías decir no. Te callas cuando algo te incomoda. Ignoras lo que sientes porque no es el momento. Y sigues como si nada. Pero la mente no olvida. La mente acumula. Y cuando todo se queda en silencio, cuando ya no hay distracciones, cuando el mundo se apaga, todo eso vuelve. No para molestarte, sino porque nunca fue procesado. Ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque tú crees que lo que te quita el sueño son los pensamientos, pero en realidad es el peso emocional que esos pensamientos cargan. No es lo mismo recordar algo que sentirlo otra vez. Y eso es lo que te está pasando. Tu mente no está pensando, está reviviendo. El estoicismo enseña algo fundamental. No sufrimos por lo que pasa, sino por lo que no entendemos de lo que pasa. Y tú estás intentando entender tu vida a las 2 de la mañana, cuando estás agotado. Claro que duele, claro que cansa, claro que abruma, porque no es el momento, ni el estado emocional adecuado, pero es el único momento en el que dejas de huir. Durante el día te distraes, trabajo, responsabilidades, personas, pantallas, ruido constante, pero en la noche no hay escape, y ahí aparece todo lo que evitaste, las conversaciones que te dolieron, las decisiones que te pesan, las situaciones donde sentiste que se aprovecharon de ti y no hiciste nada. Eso queda y se acumula, porque cada vez que ignoras lo que sientes, no desaparece, se guarda, y lo que se guarda, se cobra. Por eso hay noches en las que no puedes dormir, aunque todo esté bien. Porque no se trata de lo que pasa afuera, se trata de lo que quedó pendiente dentro. Y aquí viene lo importante. Tu mente no te está fallando. Está intentando organizar lo que tú no organizaste. Está intentando procesar lo que tú evitaste. Está intentando darte claridad, pero tú solo quieres que se calle. Y ahí empieza el conflicto interno. Quieres paz, pero no quieres mirar lo que te quita la paz. Quieres descanso, pero sigues cargando lo que te desgasta. Y eso no funciona. El estoicismo no propone apagar la mente, propone entenderla. Porque cuando entiendes lo que sientes, la mente deja de gritar, empieza a hablar más bajo, empieza a ordenarse, empieza a soltarse. Pero para eso, hay algo que tienes que aceptar primero. No puedes vivir acumulando y esperar dormir en paz. No puedes aguantar todo y esperar que tu mente esté en calma. No puedes seguir cediendo y luego preguntarte por qué te sientes drenado. Tu mente no te deja dormir, porque estás viviendo sin procesar. Y esto no se soluciona con música relajante,
ni con distraerte más. Se soluciona enfrentando lo que estás evitando. No todo de golpe, pero sí con honestidad. Preguntándote cosas que normalmente no te preguntas. ¿Qué estoy tolerando que me está desgastando? ¿Dónde estoy callando demasiado? ¿En qué momento dejé de respetarme? Porque muchas veces no es ansiedad, es falta de límites, no es sobrepensar, es que nunca dijiste lo que sentías, no es insomnio, es que estás emocionalmente saturado y tu mente simplemente no puede seguir sosteniendo todo eso en silencio. Por eso aparece en la noche, porque ahí ya no puede esconderse. Si hasta aquí algo hizo sentido contigo, déjalo en los comentarios con una palabra: acumulado. A veces reconocerlo ya empieza a liberar. En el próximo capítulo vas a entender algo aún más profundo. ¿Por qué cuanto más intentas controlar tu mente, más ruido hace? ¿Y cómo empezar a calmarla sin luchar contra ella? Capítulo 2. Cuanto más intentas controlar tu mente, más ruido hace. Hay una trampa silenciosa que casi todos caen y que empeora todo sin que se den cuenta. Intentar apagar la mente, usando más mente. Te dices a ti mismo: ya basta, tengo que dormir, deja de pensar, no es para tanto, mañana lo resuelvo, pero no funciona. Y no funciona por una razón muy simple. Aunque incómoda de aceptar, tu mente no responde a órdenes, responde a lo que no ha sido resuelto. Cuanto más intentas forzar el silencio, más evidente se vuelve el ruido. Es como intentar calmar el mar, gritando desde la orilla. No tiene sentido. Y sin embargo, lo haces todas las noches. Intentas controlar lo que en realidad necesita ser comprendido. El estoicismo tiene una perspectiva muy clara sobre esto. No tienes control sobre lo que aparece en tu mente, pero sí sobre cómo te relacionas con ello. El problema es que tú no te estás relacionando, estás luchando. Y cuando luchas contra tus propios pensamientos, pierdes siempre, porque no hay separación. Eres tú contra ti mismo, y eso agota. Por eso hay noches en las que terminas más cansado mentalmente que físicamente, porque no descansaste, pero tampoco soltaste. Te quedaste en medio, intentando controlar, sin entender. Y aquí aparece algo que casi nadie reconoce. Muchas veces no quieres dejar de pensar, quieres resolverlo todo. Antes de dormir, quieres respuestas, quieres certezas, quieres cerrar ciclos en plena madrugada. Pero la mente en ese estado no busca soluciones reales, busca alivio inmediato, y eso es peligroso. Porque empiezas a crear escenarios, interpretaciones, suposiciones, que no son verdad, pero se sienten reales, y ahí es donde el desgaste se vuelve más profundo, porque no solo estás pensando, estás creyendo en todo lo que piensas. El estoico no busca eliminar pensamientos, busca verlos con claridad, sin reaccionar automáticamente, sin darles poder inmediato, sin asumir que todo lo que aparece es verdad. Pero tú haces lo contrario. Aparece un pensamiento y lo sigues. Se abre una posibilidad y la desarrollas. Recuerdas algo y lo revives completo. Y cuando te das cuenta, ya estás atrapado, no porque la mente sea fuerte, sino porque tú no estás poniendo distancia. Y aquí está el punto clave de este capítulo. El problema no es que pienses demasiado, es que te involucras demasiado con cada pensamiento, te identificas, te mezclas, te pierdes dentro de ellos, y eso impide que la mente se calme. Porque cada pensamiento recibe atención, y todo lo que recibe atención crece. Entonces haces justo lo que mantiene el problema. Intentas controlar, pero sigues alimentando. Intentas callar, pero sigues reaccionando. Intentas dormir, pero sigues participando en cada historia mental. Y así es imposible. Aquí es donde el estoicismo se vuelve práctico, de verdad. Porque no te dice, deja de pensar. Te dice algo mucho más poderoso.
Aprende a observar sin reaccionar. Pero eso no es automático. Es un entrenamiento y empieza con algo muy simple pero profundamente difícil. No seguir cada pensamiento que aparece, dejarlo pasar sin terminar la historia, sin desarrollarlo, sin responderle. Al inicio se siente incómodo, porque estás acostumbrado a involucrarte, pero poco a poco algo cambia. Empiezas a notar que no todo pensamiento merece tu energía. Empiezas a darte cuenta de que puedes ver sin entrar, y eso reduce el ruido, no de golpe, pero sí de forma real, porque la mente deja de recibir combustible constante. Y aquí hay algo importante que necesitas entender. No vas a controlar tu mente de la noche a la mañana, pero sí puedes dejar de empeorarla desde hoy. Cada vez que no sigues un pensamiento, estás recuperando control. Cada vez que no reaccionas, estás entrenando calma. Cada vez que no te identificas, estás creando espacio interno. Y ese espacio es lo que permite el descanso. No porque la mente se apague, sino porque deja de dominarte. El estoico no busca silencio absoluto, busca libertad interna, poder estar en calma, aunque la mente siga en movimiento, y eso cambia todo, porque ya no dependes de no pensar para descansar. Empiezas a depender de algo más sólido, tu capacidad de no engancharte. Y cuando eso empieza a desarrollarse, las noches cambian, no porque desaparezcan los pensamientos, sino porque ya no te arrastran, ya no te consumen, ya no te desgastan igual. Si esto te está haciendo sentido, déjalo en los comentarios con una palabra: control. Porque reconocer que no necesitas controlar todo ya es el primer paso para soltar. Y si este contenido está poniendo en palabras algo que llevas tiempo sintiendo, suscríbete. Este canal no es para distraerte, es para devolverte claridad. En el próximo capítulo vas a descubrir algo que casi nadie quiere aceptar: por qué muchas de las cosas que te quitan el sueño no son problemas reales, sino heridas que nunca cerraste. Y eso cambia completamente la forma de ver tu mente. Capítulo 3. No son pensamientos, son heridas que no cerraste. Hay algo que puede incomodar, pero que necesitas ver con claridad. Muchas de las cosas que te quitan el sueño no están pasando ahora, ya pasaron, y aún así siguen dentro de ti. No como recuerdos simples, sino como heridas abiertas, porque hay una gran diferencia entre recordar algo y no haberlo superado. Tú no estás pensando en el pasado, estás sintiendo el pasado otra vez, y eso es lo que agota, eso es lo que no te deja descansar, eso es lo que hace que tu mente vuelva una y otra vez al mismo lugar. Situaciones donde no te defendiste, momentos donde diste más de lo que recibiste, palabras que te dijeron y que nunca olvidaste. O peor aún, todo lo que nunca dijiste, porque lo que más pesa no siempre es lo que pasó, sino lo que te guardaste. El estoicismo no niega el dolor, lo enfrenta, pero tú probablemente hiciste lo contrario. Seguiste adelante, como si nada, como si no importara, como si ya iba a pasar, pero no pasó. Se quedó y se fue acumulando en silencio. Y aquí está el punto que casi nadie quiere aceptar. El tiempo no cura lo que no se enfrenta, solo lo esconde mejor. Y lo que se esconde aparece en la noche, cuando no hay distracciones, cuando no hay ruido, cuando ya no puedes seguir evitando. Ahí es donde tu mente empieza a traer todo lo que quedó pendiente, no porque quiera hacerte daño, sino porque necesita cerrar. Pero tú no lo ves así, tú lo sientes como un ataque, como un problema, como algo que quieres eliminar, y entonces luchas, intentas bloquear, intentas distraerte, intentas dormir a la fuerza, pero no funciona. Porque no estás lidiando con pensamientos, estás lidiando con emociones no resueltas, y eso no se apaga, se procesa, se entiende, se atraviesa, pero para eso hay algo que tienes que dejar de hacer, dejar de huir de lo que sientes,
porque cada vez que evita, refuerzas el peso. Cada vez que ignora, prolongas el conflicto. Cada vez que dices no es para tanto, te alejas más de resolverlo, y tu mente lo sabe. Por eso insiste, por eso repite, por eso vuelve. No porque esté rota, sino porque está haciendo su trabajo. Mostrarte lo que aún no sanaste. Y aquí viene algo importante. Sanar no es olvidar. Sanar es poder recordar, sin que duela igual. Pero tú aún no estás ahí, y no porque no puedas, sino porque no te has permitido mirar de verdad. Mirar sin justificar, sin minimizar, sin distraerte. Solo mirar, con honestidad. Aceptar que algo te dolió, aceptar que algo fue injusto, aceptar que algo te marcó. Eso no te hace débil, te hace consciente. Y la conciencia es el inicio de cualquier cambio real. El estoico no ignora el pasado, lo pone en su lugar, pero eso solo es posible cuando dejas de evitarlo. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, cuando entiendes que lo que te quita el sueño no es el presente, es lo que sigue vivo del pasado dentro de ti. Entonces ya no intentas dejar de pensar. Empiezas a preguntarte, ¿qué parte de mí sigue atrapada ahí? ¿Qué no cerré? ¿Qué sigo cargando sin darme cuenta? Porque muchas veces no estás cansado por lo que haces, estás cansado por lo que llevas dentro. Y eso no se resuelve descansando más. Se resuelve soltando, pero no puedes soltar lo que no reconoces, no puedes cerrar lo que no aceptas, no puedes sanar lo que sigues evitando. Por eso tu mente vuelve, porque hay algo que necesita ser visto. No con juicio, sino con claridad. Y esto no significa revivir todo, significa dejar de esconderlo, darle un espacio consciente, nombrarlo, entenderlo, y poco a poco, dejar de cargarlo como si siguiera pasando, porque no está pasando, pero sigue afectando. Y hasta que no hagas ese proceso, tu mente va a seguir recordándotelo, no como castigo, sino como intento de liberación. Si algo de esto resonó contigo, déjalo en los comentarios con una palabra: pasado. A veces, ponerle nombre a lo que duele ya es el inicio de soltarlo. Y si este contenido está ayudándote a ver lo que antes evitabas, suscríbete. Este canal no es para hacerte sentir bien momentáneamente, es para ayudarte a estar en paz de verdad. En el próximo capítulo vas a entender algo aún más profundo: por qué muchas veces no es el pasado lo que te mantiene despierto, sino lo que estás permitiendo en tu presente. Y eso puede ser aún más difícil de aceptar. Capítulo 4. No es el pasado, es lo que sigues permitiendo hoy. Hay algo que puede ser difícil de aceptar, pero que explica muchas de tus noches en vela. No todo lo que te quita el sueño viene del pasado. Mucho está pasando ahora mismo, en tu día a día, en tu rutina, en tus relaciones, en lo que toleras, incluso sabiendo que te hace mal. Porque sí, hay cosas que ya viviste y te marcaron, pero también hay cosas que siguen ocurriendo y tú sigues permitiendo. No porque quieras, sino porque te acostumbraste a ceder, a evitar conflictos, a no decir lo que piensas, a priorizar la paz, aunque te cueste la tuya. Y eso desgasta, más de lo que imaginas, porque cada vez que te traicionas a ti mismo, tu mente lo registra. Cada vez que te callas cuando algo te incomoda, tu mente lo guarda. Cada vez que aceptas algo que sabes que no es justo, tu mente lo acumula. Y luego, en la noche, todo eso vuelve. No como una idea, sino como una sensación difícil de explicar. Una incomodidad constante, un peso interno, una especie de cansancio emocional que no se va con descanso físico. Y ahí es donde empieza la confusión, porque durante el día todo parece normal. Sigues funcionando, cumpliendo, haciendo lo que tienes que hacer, pero por dentro algo no está bien, y lo sabes, lo sientes en pequeños momentos, cuando alguien cruza un límite y no dices nada,
Cuando aceptas algo que no querías, solo para evitar tensión. Cuando das más y recibes menos, pero lo justificas. Ahí, algo dentro de ti se contrae. Pero sigues, como si no importara, como si fuera parte de la vida, como si así son las cosas. Pero no, no es así, y tu mente lo sabe. Por eso no descansa, porque no es coherente, porque hay una distancia entre lo que sientes y lo que haces, y esa incoherencia genera ruido interno. El estoicismo habla mucho de vivir de acuerdo con uno mismo, no con lo que esperan los demás, no con lo que es más cómodo, no con lo que evita problemas momentáneos, sino con lo que es correcto para ti. Pero tú probablemente te alejaste de eso, no de golpe, sino poco a poco, en pequeñas decisiones, en silencios acumulados, en concesiones constantes, y ahora tu mente está intentando devolverte a ese lugar, pero no lo hace con palabras claras, lo hace con incomodidad, con inquietud, con pensamientos repetitivos, con noches sin descanso. Porque hay algo que necesita ser corregido, y no está afuera, está en cómo te estás posicionando. Aquí es donde aparece una verdad fuerte, pero necesaria. Muchas veces no estás agotado por lo que haces, estás agotado por lo que permites, por sostener dinámicas que te desgastan, por mantener relaciones desequilibradas, por seguir en situaciones donde das demasiado y recibes muy poco. Y lo peor es que lo sabes, pero no actúas. Y no actúas porque cambiar implica incomodidad, decir no, poner límites, dejar de agradar, aceptar que alguien puede molestarse contigo, y eso da miedo. Pero hay algo que necesitas ver con claridad. El precio de no hacerlo lo estás pagando cada noche, en forma de ansiedad, de sobrepensamiento, de agotamiento mental. No es gratis, nunca lo fue, solo que durante el día lo disimulas mejor, pero en la noche ya no puedes. Ahí aparece todo lo que estás evitando enfrentar, y tu mente insiste, porque sabe que necesitas cambiar algo, no todo, pero sí algo importante, algo que estás posponiendo, algo que llevas tiempo sintiendo, pero no ejecutando, y mientras eso siga así, la mente no va a descansar, porque no puede haber paz. Cuando estás en conflicto contigo mismo, el estoico no busca evitar incomodidad, busca evitar la incoherencia, porque la incoherencia interna es lo que más desgasta, más que cualquier problema externo, y tú estás ahí, intentando sostener una versión de ti que ya no encaja con lo que sientes. Por eso te cansas, por eso te saturas, por eso tu mente no se apaga, porque hay una parte de ti que ya no quiere seguir así, y está intentando hacerse escuchar, no con palabras suaves, sino con insistencia, hasta que hagas algo, no algo extremo, pero sí algo honesto, algo que marque una diferencia, algo que diga, hasta aquí, porque a veces no necesitas cambiar toda tu vida, solo necesitas dejar de permitir lo que te está rompiendo por dentro. Si esto te hizo pensar en algo concreto, en una situación, en una persona, en un momento, déjalo en los comentarios con una palabra, límite, nombrarlo. Ya es empezar a tomar posición. Y si este contenido está tocando algo real en ti, suscríbete. Este canal no es para distraerte, es para ayudarte a recuperar el control de tu vida, desde dentro. En el próximo capítulo, vas a descubrir algo que puede cambiar completamente tu forma de ver tus noches. ¿Por qué el cansancio mental no siempre se soluciona descansando? ¿Y qué necesitas hacer realmente para que tu mente empiece a soltar? Capítulo 5. No necesitas dormir más. Necesitas soltar lo que te está agotando. Hay una idea que parece lógica, pero que en tu caso está empeorando todo. Estoy cansado. Necesito descansar más. Y sí, el cuerpo necesita descanso. Pero lo que estás sintiendo no es solo cansancio físico, es agotamiento emocional acumulado, y eso no se resuelve durmiendo más,
se resuelve dejando de cargar lo que no deberías estar cargando, porque puedes dormir 8 horas y aún así despertar pesado, sin energía, sin claridad, con esa sensación de que algo sigue mal. ¿Te ha pasado? Dormiste, pero no descansaste, y eso confunde, porque haces lo correcto, en teoría. Te acuestas temprano, intentas relajarte, apagas las luces, pero la mente sigue activa. ¿Por qué? Porque el descanso físico no libera el peso emocional, y tú estás intentando solucionar algo profundo con una herramienta superficial, no porque esté mal descansar, sino porque no es suficiente. Aquí es donde muchas personas caen en una segunda trampa: intentar desconectar para no sentir. El celular, las redes, los videos, el ruido constante, todo eso parece ayudar, pero en realidad solo aplaza, te distrae, pero no te libera. Te entretiene, pero no te alivia. Y lo más peligroso, te acostumbra a evitar. Y cuando evitas durante el día, la mente cobra en la noche, con intereses, porque todo lo que no enfrentas se acumula, todo lo que no expresas se intensifica, todo lo que no sueltas se vuelve más pesado, y entonces llegas a la noche, cansado, pero cargado. Y esa combinación es la que no te deja dormir. El estoicismo tiene una visión muy clara sobre esto. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes decidir qué cargas y qué sueltas. Pero tú probablemente estás cargando demasiado. Responsabilidades que no son solo tuyas, expectativas que no te corresponden, problemas que no puedes resolver ahora, y además, emociones que nunca procesaste. Eso no es vivir, eso es sostener, y sostener todo el tiempo agota, más que cualquier esfuerzo físico, porque el cuerpo se cansa y descansa. Pero la mente, cuando acumulas, no se detiene, sigue, insiste, repite, hasta que hagas algo diferente. Y aquí es donde aparece una verdad incómoda, pero liberadora. No necesitas más descanso, necesitas menos carga, pero eso implica algo que muchas personas evitan: soltar. Y soltar no es ignorar, no es huir, no es hacer como si no importara. Soltar es dejar de sostener activamente, dejar de darle energía constante, dejar de cargarlo como si dependiera de ti. Pero para eso, tienes que identificar qué estás cargando. Y eso requiere honestidad, no con los demás, contigo. Preguntarte cosas simples, pero profundas. ¿Qué me está drenando realmente? ¿Qué estoy manteniendo por costumbre y no por convicción? ¿Qué estoy sosteniendo por miedo y no por decisión? Porque muchas veces no estás cansado de la vida, estás cansado de cómo la estás viviendo, y eso cambia todo, porque si el problema fuera la vida, no habría solución. Pero si el problema es cómo te estás posicionando, entonces sí hay un camino, no fácil, pero real. El estoico no busca descansar más, busca vivir de forma que no necesite escapar constantemente. Y eso empieza con pequeñas decisiones, no grandes cambios radicales, sino ajustes honestos. Decir no cuando antes decías sí, no responder inmediatamente a todo, no cargar con problemas ajenos como si fueran propios, y sobre todo, dejar de exigirte sostenerlo todo, porque no puedes. Y no es tu responsabilidad. Aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. No tienes que poder con todo, no tienes que resolver todo, no tienes que aguantar todo. Esa idea es la que te está agotando, y tu mente está reaccionando a eso. No está fallando, está saturada, y cuando algo está saturado, no necesita más esfuerzo. Necesita alivio, pero no un alivio momentáneo, un alivio real, y eso solo llega cuando empiezas a soltar conscientemente. No todo de golpe, pero sí algo. Algo que sabes que ya no puedes seguir sosteniendo igual, porque si no haces ese cambio, puedes seguir intentando descansar, pero no vas a lograrlo, porque no es falta de sueño, es exceso de carga. Si esto te hizo darte cuenta de algo,
de una situación, de un patrón, de una carga específica, déjalo en los comentarios con una palabra: soltar. A veces, reconocerlo ya empieza a liberar. Y si este contenido está ayudándote a ver con claridad lo que antes confundías, suscríbete. Este canal no es para darte más información, es para ayudarte a vivir con menos peso. En el próximo capítulo vas a descubrir algo clave: cómo empezar a calmar la mente en la práctica, sin luchar, sin forzar y sin caer en falsas soluciones. No teoría, aplicación real. Capítulo 6. Cómo calmar la mente, sin luchar contra ella. Después de todo lo que entendiste hasta aquí, hay algo que cambia completamente el enfoque. Tu mente no necesita ser controlada. Necesita dejar de ser alimentada. Porque ese es el error más común: intentar hacer algo contra la mente, en lugar de dejar de hacer lo que la mantiene activa. Y esto es más simple de lo que parece, pero no más fácil, porque requiere algo que no estás acostumbrado a hacer: no reaccionar. Cuando te acuestas y aparece el primer pensamiento, automáticamente haces algo con él. Lo analizas, lo completas, lo cuestionas, lo desarrollas. Sin darte cuenta, ya entraste, y ahí empieza la cadena. Un pensamiento lleva a otro, y otro, y otro, y cuando ves, ya estás completamente despierto, no por la mente, sino por tu participación en ella. Entonces la pregunta no es ¿cómo dejo de pensar? La pregunta real es ¿cómo dejo de seguir cada pensamiento? Y aquí es donde entra una práctica estoica, poco enseñada, pero profundamente transformadora: observar sin involucrarte. Suena simple, pero cambia todo, porque por primera vez no estás intentando controlar, estás aprendiendo a soltar. Cuando aparezca un pensamiento, no lo rechaces, pero tampoco lo sigas. Solo míralo, como si no fuera tuyo, como si fuera algo pasando y no algo que necesitas resolver. Al inicio, tu mente va a insistir, va a querer que entres, va a intentar engancharte, va a traer temas importantes, urgentes, emocionales, pero tú no haces nada, solo observas y dejas pasar, sin terminar la historia, sin responder, sin reaccionar. Y poco a poco, algo empieza a cambiar. El pensamiento pierde fuerza, no porque desaparezca, sino porque ya no recibe energía. Y eso es clave, porque todo lo que tu mente repite, lo hace porque en algún momento le diste atención, y ahora estás retirando esa atención, no de golpe, pero sí de forma consciente. Y eso genera espacio entre tú y lo que piensas. Y ese espacio es lo que permite que la mente se calme, no porque la silencies, sino porque dejas de amplificarla. El estoico no busca tener una mente vacía, busca no ser esclavo de ella. Y esto es exactamente eso: recuperar la posición, dejar de estar dentro de cada pensamiento y empezar a verlo desde fuera. Y aquí hay algo importante: no lo vas a hacer perfecto, te vas a enganchar, te vas a perder en pensamientos, vas a reaccionar sin darte cuenta. Y está bien, porque no se trata de hacerlo perfecto, se trata de darte cuenta y volver a observar, volver a soltar, volver a no reaccionar. Cada vez que haces eso, estás entrenando algo muy poderoso: tu libertad interna. Porque ya no dependes de que la mente se calme, empiezas a poder estar en calma, incluso si no lo hace. Y eso cambia todo, porque ya no hay desesperación, ya no hay lucha, ya no hay esa necesidad urgente de callarla, solo hay presencia. Y cuando eso aparece, el descanso llega de forma natural, no forzado, no impuesto, sino como consecuencia. Y aquí puedes hacer algo muy simple. Esta misma noche, cuando te acuestes, no intentes dormir. Esto es importante, no intentes dormir. Porque intentar dormir genera presión, y la presión activa más la mente.
En lugar de eso, solo acuéstate y observa. Observa lo que aparece, sin intervenir, sin apurarte, sin exigirte nada. Y si aparece un pensamiento, lo ves y lo dejas ir, y vuelves otra vez, sin frustración, sin juicio, solo volviendo. Y aunque no lo notes de inmediato, algo ya cambió, porque ya no estás luchando, estás soltando, y eso es lo que realmente calma la mente. Si esto te parece diferente a todo lo que has probado, déjalo en los comentarios con una palabra: observar. Porque ahí empieza todo. Y si este contenido te está dando herramientas reales, no rápidas, pero sí profundas, suscríbete. Este canal no es para soluciones inmediatas, es para cambios que sí permanecen. En el próximo capítulo, vamos a cerrar todo esto con algo esencial: cómo transformar tus noches en un espacio de claridad, en lugar de un lugar de desgaste. Y eso puede cambiar completamente tu relación contigo mismo. Capítulo 7. La noche no es tu enemigo, es el único momento en que te encuentras contigo. Después de todo lo que viste hasta aquí, hay algo que cambia completamente la forma de ver tus noches. Tal vez el problema no es la noche. Tal vez la noche es lo único honesto que te queda. Durante el día, puedes distraerte, puedes ocuparte, puedes evitar, puedes llenar cada espacio con ruido, con tareas, con conversaciones, con pantallas. Y así, no tienes que escucharte. Pero en la noche, todo eso desaparece. Y lo único que queda, eres tú, sin distracciones, sin excusas, sin escape. Y eso puede ser incómodo, pero también es profundamente necesario, porque es el único momento en el que lo que sientes que no puede ser ignorado. El estoicismo no ve la incomodidad como algo que debe evitarse, la ve como una oportunidad de claridad. Y la noche es exactamente eso, un espacio donde todo lo que has estado evitando sale a la superficie. No para destruirte, sino para mostrarse. Pero tú aprendiste a verlo como un problema, como algo que hay que apagar, como algo que hay que controlar, como algo que hay que evitar a toda costa. Y por eso sufres más, porque estás luchando contra el único momento del día en el que podrías entenderte de verdad. Y aquí viene una idea que puede cambiarlo todo. ¿Y si dejaras de usar la noche para huir y empezaras a usarla para comprender? No para analizar en exceso, ni para resolver toda tu vida a las 2 de la mañana, sino para algo mucho más simple y mucho más poderoso: escucharte, sin juicio, sin presión, sin exigirte respuestas inmediatas, solo escucharte. Porque lo que aparece en tu mente en la noche no es aleatorio, tiene dirección, tiene historia, tiene sentido. Y cuando dejas de rechazarlo, empiezas a entenderlo, y cuando lo entiende, pierde fuerza. Porque lo que más pesa no es lo que sientes, es no entender por qué lo sientes. Y la noche te da ese espacio, pero solo si dejas de luchar contra ella, porque mientras la veas como enemiga, vas a seguir en conflicto. Pero cuando empiezas a verla como un momento de encuentro, algo cambia. Ya no hay urgencia, ya no hay desesperación por dormirte rápido, ya no hay frustración constante. Hay presencia, hay apertura, hay una especie de calma, incluso en medio del ruido mental. Y eso es el inicio de algo mucho más profundo que simplemente dormir mejor. Es el inicio de una relación diferente contigo mismo, más honesta, más consciente, más alineada. Porque dejas de vivir evitando y empiezas a vivir entendiendo. Y eso reduce el ruido, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú dejas de estar en conflicto constante. Y aquí hay algo que necesitas aceptar. Tu mente no te está castigando, te está mostrando, no te está atacando, te está señalando, no está en tu contra. Está intentando que vuelvas a ti, pero tú decides cómo interpretarlo, como problema, o como guía, como ruido,
o como mensaje, como enemigo o como oportunidad, y esa decisión cambia completamente la experiencia. Porque cuando dejas de resistir, empiezas a soltar. Cuando dejas de huir, empiezas a comprender. Cuando dejas de pelear, empiezas a descansar, no porque todo desaparezca, sino porque ya no estás en guerra contigo. Y eso es una forma de paz que no depende del silencio absoluto, sino de la aceptación consciente. La noche no vino a quitarte el descanso, vino a devolverte algo que perdiste en medio del ruido del día: tu atención, tu verdad, tu claridad. Y cuando empiezas a verla así, ya no quieres escapar tan rápido, porque entiendes que ahí hay algo valioso, algo que durante el día no puedes ver, algo que puede ayudarte a vivir mejor, no solo a dormir mejor. Si después de todo esto sientes que tus noches ya no se ven igual, déjalo en los comentarios con una palabra: claridad. Porque cuando entiendes, dejas de resistir. Y cuando dejas de resistir, empiezas a descansar. Y si este contenido fue diferente a todo lo que has escuchado, si no te dio respuestas rápidas, pero sí algo más profundo, suscríbete. Este canal es para quienes están listos para dejar de huir y empezar a entenderse de verdad. No necesitas que tu mente se apague, necesitas dejar de huir de ti. Tal vez llegaste a este video porque no podías dormir, porque tu mente no se detenía, porque sentías ese cansancio que no se explica, pero ahora ya no es lo mismo. Ahora entiendes algo que antes parecía confuso. No era solo insomnio, era acumulación, era falta de límites, era desgaste emocional. Era todo lo que no estabas mirando durante el día. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes el origen, dejas de pelear con el síntoma. Ya no necesitas apagar tu mente a la fuerza. Empiezas a escucharla, sin miedo. Empiezas a soltar lo que no necesitas cargar. Empiezas a darte cuenta de que muchas cosas que te quitaban el sueño no eran problemas reales, eran partes de ti pidiendo atención. Y eso no se resuelve durmiendo más. Se resuelve viviendo de forma más honesta, con más claridad, con más límites, con menos carga innecesaria, no de un día para otro, pero sí paso a paso, con decisiones pequeñas, pero reales, y a partir de hoy puedes hacer algo diferente. No perfecto, pero diferente. Puedes dejar de reaccionar a cada pensamiento. Puedes dejar de cargar lo que no te corresponde. Puedes empezar a escucharte en lugar de evitarte. Y eso, aunque no lo notes de inmediato, va a cambiar tus noches. Porque la paz no aparece cuando todo se calla. Aparece cuando dejas de estar en conflicto contigo mismo. Si este video llegó en el momento correcto para ti, escríbelo en los comentarios con una frase: hoy dejo de huir de mi mente. No por el canal, sino por ti. Porque cuando lo escribes, lo haces consciente. Y cuando lo haces consciente, empieza a cambiar. Y si quieres seguir profundizando, si quieres contenido que no te distraiga, sino que te transforme de verdad, suscríbete. Este canal no es para todos. Es para quienes están listos para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con calma. Nos vemos en el próximo video.